Vamos a ver que planimetría es la parte de la geometría que se encarga del trazado y la medición de los planos. Cuando hablamos de profundidad o dibujamos un cuerpo en el espacio, hablamos de geometría cónica. Vamos a ver que los cuerpos, este es un cuerpo en una vista anterolateral, esto es anterior, esto es lateral izquierdo, lateral derecho, posterior, superior y abajo inferior. Acá les marco el eje de este cuerpo, que es un eje vertical que pasa por la parte media en sentido antero-posterior y de izquierda a derecha. En sentido antero-posterior y de izquierda a derecha, el centro exacto está representado por el eje vertical. Vamos a ver que en planimetría, en geometría cónica, tenemos tres planos que corresponden a planos de corte. De esta manera tenemos un plano sagital o un corte sagital que va a pasar por el eje del cuerpo en sentido antero-posterior. Acá se ve. Y me divide a ese cuerpo en dos mitades, una mitad izquierda y una mitad derecha. Otro plano de corte es el corte frontal. Va a corresponder al plano frontal y va a dividir al cuerpo en dos mitades, una mitad anterior y una mitad posterior. Y después tenemos el otro plano de corte, que es el corte horizontal o plano horizontal, que nos divide al cuerpo en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Entonces, tenemos un plano frontal, un plano sagital y un plano horizontal. Esos son los tres planos en los cuales vamos a estudiar las figuras y son los tres planos en los cuales se van a mover las diferentes partes del cuerpo. Tenemos entonces una disposición espacial que está representada por, como dijimos, tres planos y a su vez cada plano está representado por dos dimensiones. Por ejemplo, las dimensiones son tres: el alto, el ancho y lo profundo. Si conjugamos dos dimensiones, vamos a delimitar un plano, uno de esos tres planos en los que nos movemos en el espacio. Bien, hay tres planos: un plano frontal, que ahí lo estamos viendo en naranja, un plano horizontal o transversal y un plano vertical o sagital. Hasta acá estamos bien. Perfecto. Las dimensiones son alto, superior o inferior, ancho, algo va a ser medial o lateral, y profundo, antero-posterior, de adelante para atrás. Cada una de estas dimensiones va a corresponder a un eje, y cada eje va a cruzar perpendicularmente a un plano. Por ejemplo, tenemos un eje vertical que sería este, que corresponde al sentido superior e inferior, y va a cruzar perpendicularmente al eje horizontal. Perdón, al plano horizontal. Después tenemos un eje transversal, que es este, que va de interno a externo, de izquierda a derecha o de medial a lateral, y que va a cortar perpendicularmente al plano frontal. Y por último tenemos un eje antero-posterior, que es este, que va a cruzar de adelante para atrás y va a cortar perpendicularmente al plano frontal. Bien, dos dimensiones me delimitan un plano. El plano vertical o sagital está delimitado por alto y profundo, es decir, por el eje vertical y el eje antero-posterior. El plano frontal va a estar delimitado por el eje vertical y el eje transversal. Y por último, el plano horizontal está delimitado por el eje antero-posterior y el eje transversal. ¿Cómo se dan los movimientos en cada uno de los planos que tenemos? Bien, en el plano sagital, los movimientos que vamos a tener son de flexión y de extensión. Y el eje por el cual se realiza este movimiento es el eje que corta perpendicularmente a este plano, es decir, el eje transversal. En el plano frontal, que es este, vamos a tener movimientos de aproximación y separación, abducción o ABD para la separación y adducción o ADD para la aproximación. Estos lo hacen en un eje que corta perpendicularmente al plano frontal, que es el eje antero-posterior. Y por último tenemos el plano horizontal, donde vamos a encontrar movimientos de
rotación, ya sea rotación interna o pronación, y rotación externa o supinación, y lo van a hacer sobre el eje vertical. Bien, ¿cómo definimos a una articulación? Una articulación está formada es la unión de dos o más huesos entre sí y todos los elementos que contribuyen a dicha unión. Según el movimiento, se pueden clasificar en articulaciones que son inmóviles, que son las sinartrosis, articulaciones medianamente móviles, que son las anfiartrosis, y articulaciones muy móviles, iba a decir inmóviles, articulaciones muy móviles, que son las diartrosis. Las sinartrosis, un tipo de ellas son las famosas suturas. Vamos a hablar de las diartrosis. Las diartrosis tienen características anatómicas que son comunes. Son articulaciones móviles por excelencia y tienen características anatómicas que son comunes. ¿Cuáles son estas características anatómicas? Bien, por un lado, tienen superficies articulares completamente lisas. ¿Para qué? Como son móviles, para evitar la fricción. A su vez, estas superficies articulares que son lisas están recubiertas por un fibrocartílago. ¿Para qué? Para asegurar más ese deslizamiento normal. Después tenemos una cápsula articular que va a recubrir las superficies articulares y se va a insertar a milímetros de ellas y las cierra herméticamente, con una membrana sinovial que tapiza internamente la cápsula articular y las superficies óseas hasta el fibrocartílago, no tapiza el fibrocartílago, perdón, el cartílago hialino, y después tenemos adentro un líquido sinovial que es producido por la membrana sinovial. La función de la membrana, del líquido y del cartílago es la de lubricar el movimiento de los huesos entre sí y evitar que haya fricción y destrucción ósea. Y por último tenemos elementos de coaptación, que van a ser meniscos o diferentes tipos de rodetes o fibrocartílagos que se interponen entre las superficies articulares y hacen que éstas coapten o articulen mucho mejor. Y una séptima característica que son elementos periféricos, ligamentos, que van a reforzar la cápsula articular. Entonces, a ver qué nos marca la bola amiga. Estamos viendo acá el cartílago hialino que recubre las superficies articulares, el otro cartílago. Esto es un rodete, el rodete articular y nada más. Bien, características anatómicas de las diartrosis. Anatómicamente se van a dividir según las características de las superficies articulares. En enartrosis, que son aquellas que tienen superficies articulares con segmentos de esfera, una convexa y otra cóncava. Y los movimientos que producen los movimientos que tiene son rotación interna y externa. Esta se va a hacer en un eje vertical y sobre un plano horizontal. Entonces tenemos rotación hacia adentro y hacia afuera, o hacia afuera y hacia adentro, depende de cómo lo estemos evaluando. Otro movimiento que tiene es el de separación y aproximación. Habíamos dicho que se hacía en el plano frontal y sobre un eje antero-posterior, en el plano frontal. Separación y aproximación. Otro movimiento que tenemos es el de flexión hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, que se va a dar en un eje transversal y sobre un plano sagital. Tenemos entonces extensión y flexión. Y después tenemos los 6 movimientos juntos que corresponden a la circunducción. No confundir, siempre digo lo mismo, con circuncisión porque eso es otra cosa. Bueno, ejemplo de articulación ejemplo de enartrosis, la articulación escapulohumeral. La troclear o gínglimo. La troclear o gínglimo corresponde a segmentos de polea. Una polea es un segmento cilíndrico que está estrechado en su parte media, por lo cual tiene dos vertientes laterales, dos calles que se encuentran en una depresión central. Esa es una superficie articular. Y la otra va a tener una saliencia que la corresponde. Y se mueve, se desliza sobre esta, con movimientos de flexión y extensión. Estos movimientos lo van a hacer en un eje transversal, que acá lo vemos, y siempre sobre un plano sagital. Ejemplo de articulación troclear, la articulación húmero-cubital.
Otro tipo de articulación es la condilia. En la condilia vamos a ver que las superficies articulares corresponden a segmentos elipsoides, a verdaderos huevos. Eso es una esfera y ahí la vemos achatada. Son segmentos elipsoides. Tienen solamente movimientos de separación y aproximación, que lo van a hacer en un eje anteroposterior y en un plano frontal, y movimientos de flexión y extensión, que lo van a hacer en un eje transversal y en un plano sagital. Ahí vemos el plano, el eje anteroposterior, y ahí tenemos el eje transversal. En estos ejes se van a mover las condilias. Producen en el eje anteroposterior separación y aproximación, y en el eje transversal van a hacer flexión y extensión. Lo que no tienen las condilias es rotación ni interna ni externa. Ejemplo, la húmero radial. Las trocoides son aquellas superficies articulares que corresponden a segmentos de cilindro. Vamos a ver que van a tener solamente movimientos de rotación, interna o externa, lo van a hacer en un eje vertical y sobre un plano horizontal. Rotación interna y rotación externa. Ejemplo, la radiocubital superior. Después tenemos las encajes recíproco o celares. Son superficies articulares que corresponden a sillas de montar. Cada una es cóncava y convexa en diferentes planos. Por ejemplo, vamos a analizar la superficie articular de color celeste. Vamos a ver que en este eje, que como no vemos cómo está dispuesta la articulación, no podemos caracterizar si es anteroposterior, transversal o qué, pero en este eje es convexa, en el otro eje es cóncava. Y de igual forma la otra y la corresponde. Tiene separación y aproximación y tiene rotación interna y flexión y extensión. Tiene entonces separación y aproximación y flexión y extensión. Lo que no tiene, igual que las condilias, carece de rotación interna y externa. Y por último tenemos las artrodias. Ejemplo del anterior, acá lo ven, la articulación trapezo-metacarpiana. De vuelta, me faltó la P, metacarpiana, me sobró una E, trapezo metacarpiana. Y bueno, es tarde, gente. Mañana tenemos la conferencia virtual, así que estoy preparando todo esto ahora. Nos quedan las artrodias. Las artrodias son superficies articulares planas, que se van a mover en dos ejes sobre un solo plano y van a hacer solamente movimiento de deslizamiento. Ejemplo, bueno, las intercarpianas son 70 millones, las artrodias. Cuadrito comparativo. A ver, articulación, característica anatómica, movimiento, eje y plano. Tenemos entonces las enartrosis, dijimos que son superficies articulares que corresponden a segmentos de esferas, tienen los movimientos de flexión y extensión, lo que lo hacen en un eje transversal y en un plano sagital. Pueden ir copiándolo el cuadrito este, vayan copiándolo porque está copado. Entonces tenemos articulación, anatomía, o es decir, las características anatómicas, movimiento, eje y plano. Las enartrosis son esferas, tienen flexión y extensión. Copien rápido, che. Se mueven en un eje transversal y en el plano sagital. Rotación y extensión, perdón, cualquier cosa estoy diciendo. Rotación, interna o externa, es el otro movimiento de la enartrosis. Eso, la rotación, lo van a hacer en un eje vertical y en un plano horizontal. Rotación interna que se llama pronación, rotación externa que se llama supinación. ADD-ABD, abducción o aproximación y abducción o separación. Eso lo hacen en un eje anteroposterior sobre un plano frontal. Y el último movimiento es la circunducción, que son los 6 movimientos anteriores juntos. Troclear. Eran poleas, gínglimos. Movimientos, solo flexión-extensión. Eje transversal, plano sagital.
Las trocoides eran segmentos de cilindros, movimientos solamente rotación, eje vertical, plano horizontal. Las celares o encaje recíproco eran sillas de montar. Movimientos, tiene todos los movimientos menos lo de rotación, los de rotación, y por ende no tiene circunducción. O sea que tiene flexión y extensión, lo que como dijimos se hace en un eje transversal y en un plano sagital, siempre es igual, y tiene separación y aproximación, lo que se hace en un eje antero-posterior y en un plano frontal. Las condilias eran huevos, elipsoideas, segmentos ovoideos. Igual tienen los mismos movimientos que la celar. Y por último, las artrodias, que son superficies articulares planas, movimientos de deslizamiento en dos ejes y en un plano. ¿Está el cuadrito? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto? Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas de integración. Ahí vamos.